Aplicación de los complejos a la corriente alterna. Hemos hablado anteriormente de los números complejos y cómo se opera con ellos. Los vamos a utilizar ahora y vamos a utilizar también la variable compleja. Una variable compleja se deduce fácilmente cuando representamos los números complejos en el plano. Vemos que una variable compleja se compone también de una parte real y de una parte imaginaria. La parte real la representamos en el eje de las X y la parte imaginaria en el eje de las Y. La parte real es una variable real X y la parte imaginaria es una variable real Y por el número imaginario J, que es la raíz de -1. Una función compleja será pues aquella variable dependiente de otras variables. Vamos a ver cómo se comportan las caídas de potencial entre los extremos de una resistencia, de una inductancia y de un condensador, utilizando los números y las variables complejas. La forma general que obtuvimos anteriormente para la caída de tensión entre dos puntos de un circuito V de T, el valor instantáneo de esa caída de tensión, era igual a la amplitud V sub O por el coseno de omega t más el ángulo de fase phi. Si representamos en forma polar el complejo cuya parte real es precisamente la tensión instantánea, podemos definir V de T como la parte real, que escribiremos así, del complejo que es V sub O, que multiplica al coseno de omega t más phi. Estamos utilizando la forma polar del complejo, más J por el seno de omega t más phi. La parte real es esta parte de aquí, que es precisamente lo que coincide con V de T anterior. Si utilizamos la forma exponencial, que va a ser la más cómoda para nosotros, pues lo escribiremos así: V de T, la caída de tensión instantánea, será igual a la parte real de V sub O por E elevado a J, que multiplica a omega t más phi. Esta representación es lo mismo que la forma polar utilizando la fórmula de Euler, como ya vimos anteriormente. Vamos a descomponer la representación exponencial en dos factores. V de T va a ser igual a parte real del factor V sub O por E elevado a J phi por E elevado a J omega t. Y vamos a ver qué significa cada uno de estos factores.
El primer factor contiene los datos, digamos, característicos de esa caída de tensión, que son su amplitud y su ángulo de fase, V sub O y el ángulo de fase φ. El segundo factor elevado a j omega t contiene únicamente como dato el valor de omega, la velocidad angular característica de esa corriente alterna que estamos utilizando. Claro, esa característica es común para todos los valores de tensiones e intensidades del circuito que está sometido a esa corriente alterna. Luego, entonces, lo que en realidad diferencia unas magnitudes de otras dentro del circuito es este factor. Este otro es común para todas. Luego, lo que nos va a interesar va a ser este factor. Vamos a analizar con este criterio de que la caída de tensión es la parte real de este complejo, una resistencia, una inductancia y un condensador. Y vamos a calcular las caídas de tensión cuando están recorridos por una intensidad I de t, intensidad instantánea, que al igual que hemos hecho aquí con la caída de tensión, la vamos a hacer igual a la parte real de la amplitud de la intensidad I sub O por E elevado a J omega t. A la intensidad de partida no le damos ángulo de fase. O sea que el factor elevado a J phi no aparece. Solo aparece el factor elevado a J omega t, que contiene la velocidad angular omega. Vamos a empezar por analizar la resistencia y calcular la caída de potencial entre los extremos A y B de la resistencia R. Caso A. La intensidad la hemos dibujado en este sentido. La intensidad instantánea, ya sabemos que la intensidad en la corriente alterna cambia de sentido, pero tenemos que darle un sentido para referirnos a él en cuanto a signos. Vamos a considerar pues este para definir el sentido de la caída de potencial que llamaremos V sub R de t, caída de potencial instantánea en la resistencia entre los extremos A y B, que será igual, si la intensidad tiene este sentido, a la caída de potencial V sub A menos V sub B. Esta diferencia será positiva si la intensidad tiene el sentido indicado en la figura. Aquí, como ya sabemos, podemos utilizar la ley de Ohm. Esta caída de potencial será igual a la resistencia R por la intensidad en cada instante, I de t. Vamos a sustituir I de t en función de la parte real de este complejo, con lo que V sub R, la caída potencial instantánea, será igual a R, resistencia, por la parte real, que escribiremos así siempre, R sub E, y el complejo lo introduciremos entre dos corchetes, de I sub O por E elevado a J omega t. R es una constante que podemos introducir dentro de la parte real, puesto que la parte real es un sumando del complejo de la variable compleja que depende de t, como ya sabemos. Luego entonces
esa parte real, como es un sumando, podemos multiplicar todo el complejo por R, por la resistencia, porque la parte real, en definitiva, va a ser el producto de L de R por la parte real únicamente. La parte imaginaria no nos interesa. Luego, si yo escribo la parte real de R por el complejo, es lo mismo que si multiplico R por la parte real únicamente. Luego, puedo introducirlo, el producto de R dentro del complejo. Luego, V sub R de T es igual a la parte real del producto de R por I sub O por E elevado a J omega T. Como vemos, tiene la misma forma que la intensidad. Lo único que cambia es que en vez de I sub O tengo R por I sub O. Aparece el factor E elevado a J omega T, que define el movimiento de giro de los fasores o de los vectores que representan los complejos. La parte real, entonces, para t igual a 0 de este complejo, es precisamente V sub RO, este producto es V sub RO, R por I sub O, que coincide con I sub O, puesto que para t igual a 0, que es la representación que hemos dado aquí, representación vectorial, para t igual a 0, I sub O está en el eje real. T es igual a 0, esto es 1, luego la parte real es I sub O. Igual ocurre con R por I sub O. Luego coinciden la caída de tensión con la intensidad, sus amplitudes coinciden como coincidían cuando utilizábamos el procedimiento de los fasores. La representación, ya digo, que la estamos haciendo para t igual a 0, con lo que V sub RO e I sub O están en el eje real porque el ángulo omega t, que sería el de giro de los dos fasores, el ángulo que forman con el eje real es 0. Bueno, pues entonces queda claro que en este caso coincide lo que calculamos anteriormente con fasores con el procedimiento utilizando complejos. Vamos a ver ahora el caso de la inductancia, caso B. La intensidad, como antes, la misma, I de t, la parte real de este complejo, el sentido indicado aquí, y aquí utilizaremos pues la ley de Faraday para calcular la caída de tensión entre A y B. Llamaremos a la caída de tensión entre A y B V sub L de T, caída de tensión instantánea, que será igual a V sub A potencial en A menos el potencial en B. Era igual a L por la derivada de la intensidad I de T respecto de T. Veíamos que esa caída de tensión coincidía en su signo con el de la derivada de I respecto del tiempo. Bueno, pues si ahora sustituimos I de T, nos queda, vamos a escribir aquí, que V sub L, la caída de tensión instantánea entre los extremos de la inductancia, será igual a L por la derivada respecto del tiempo de la parte real de I sub O por E elevado a J omega T.
la derivada de la parte real es igual a la parte real de la derivada, puesto que la parte real es un sumando, no importa el orden, yo puedo derivar primero y luego obtener la parte real o derivar la parte real directamente. Luego vamos a hacerlo así, vamos a obtener como la parte real la autoinductancia L, es una constante que puedo introducir también, como antes, la resistencia R dentro del complejo, puesto que también multiplica a la parte real directamente. Luego esto será L por I sub O por la derivada de E elevado a J omega T. L y sub O son constantes, no hay que derivarlas. La derivada de E elevado a J omega T es omega J, la derivada del exponente, por la derivada de E elevado a J omega T, que es E elevado a J omega T. Esto que tengo aquí, este factor, es precisamente el que corresponde a este factor, V sub O por E elevado a J phi. O sea que la información que contiene este factor es la amplitud de la caída de tensión, que llamamos V sub LO, y phi, el ángulo de fase. No aparece en esta forma, pero en efecto contiene la misma información. Para t igual a 0, la representación de la intensidad coincide con el eje real. Y V sub LO es de la dirección y el sentido de J, o sea que va en el eje de las I's, que es el eje imaginario, hacia arriba. Este es el módulo V sub LO, omega L por I sub O, omega L por I sub O, y J lo que le da sentido a esa amplitud, que como vemos adelanta 90 grados a I sub O. Ya digo que lo estamos representando para t igual a 0. Entonces I sub O coincide con el eje real y V sub LO coincide con el eje imaginario en su sentido positivo. Adelanta 90 grados a I sub O. Para cualquier otro ángulo omega t, pues giraríamos los dos y la parte real, que es la componente según el eje X, como en el caso de los fasores, definiría la caída de tensión instantánea. Luego entonces aquí estamos viendo que este resultado coincide con el que obtuvimos anteriormente con fasores. Vamos ahora a ver la caída de tensión en el caso de un condensador. ¿Cómo operamos con complejos? En el caso C, la caída de tensión, que llamaremos V sub C de T, la caída de tensión instantánea, será igual a V sub A menos V sub B, con el sentido de la intensidad dado aquí, pues esta diferencia de potencial será igual a la carga Q acumulada en placas, en una placa será positiva y en otra negativa, partido por la capacidad del condensador. La carga Q acumulada en placas se obtendrá mediante la integración de la intensidad a lo largo del tiempo. Pues esto será igual a 1 partido por C por la integral entre el instante inicial 0 y el instante t en el que estamos calculando la caída de tensión de la intensidad I de t por diferencial de t. La intensidad I de t
estará haciendo variación de sentido continuamente, pero en el instante que nosotros calculemos, pues nos definirá la carga acumulada en ese instante. Bueno, pues si sustituimos I de t en función de la parte real de este complejo, pues esto será igual a 1 partido por la capacidad por la integral de 0 a t de la parte real del complejo I sub o por e elevado a j omega t por diferencial de t. La integral de la parte real es igual a la parte real de la integral de la variable compleja. ¿Por qué? Pues porque la parte real, como hemos dicho antes, es un sumando dentro de la variable compleja. Luego, si es un sumando, yo puedo calcular la integral de esa parte, de ese sumando, o hacer la integración de los dos sumandos, de la parte real y de la parte imaginaria. Y la integral de la parte real pues será la que yo estoy pidiendo aquí. Luego, el orden de integración y de parte real puede cambiarse. O sea que yo puedo meter la integral dentro del complejo y dejar la consideración de parte real fuera. Luego entonces v sub c dt es igual la parte real fuera, la constante 1 partido por c la puedo meter también como antes dentro de la parte real, también va a multiplicar a la parte real y a la parte imaginaria, pero como la parte imaginaria no me importa, pues vamos a hacer que esto sea igual a I sub o partido por c por la integral de 0 a t, como esto es una constante la saco fuera de la integral, de e elevado a j omega t por diferencial de t. Esto es igual a la parte real de I sub o partido por la capacidad c. La integral de e elevado a j omega t es 1 partido por j omega por e elevado a j omega t. Pues el j omega lo voy a dejar aquí, como es constante, queda e elevado a j omega t ya como integral entre 0 y t. Esto es igual a la parte real de I sub o partido por c y por omega con un menos, y aquí voy a escribir j. 1 partido por j es igual a menos j. Si multiplicamos por j numerador y denominador, aquí queda j y aquí queda j cuadrado. J cuadrado es menos 1, luego queda j partido por menos 1 igual a menos j, que es lo que he escrito aquí. Y ahora sustituyo los límites y me queda e elevado a j omega t para el límite superior menos e elevado a j omega 0 para el límite inferior de la t, del tiempo, que es e elevado a 0, que es 1. Si operamos esto de aquí, me queda que v sub c de t, el valor instantáneo
instantáneo de la caída de potencial entre placas igual a la parte real de menos I sub O partido por C por omega por J por E elevado a J omega T menos 1 por menos más I sub O por C por omega y por J. Esta parte de aquí, I sub O por J partido por C por omega, es la amplitud V sub CO por J con un menos. O sea que es V sub CO, la amplitud I sub O partido por C por omega de la caída de tensión entre placas, la amplitud, valor máximo, con la dirección de J y el sentido de menos J. O sea que esta parte me está diciendo que para t igual a 0, que es para lo que estoy representando los vectores de I sub O y V sub CO, I sub O, como ya hemos dicho antes, está en el eje real para t igual a 0, y V sub CO está en el eje imaginario, pero el sentido de menos J. O sea que V sub CO retrasa 90 grados respecto de I sub O en el caso del condensador. Esto coincide con lo que obtuvimos anteriormente para los fasores, cuando utilizamos los fasores. Este sumando es un valor constante de la dirección del eje imaginario. La parte real de este sumando es 0, ¿no? Está en el eje imaginario, luego yo puedo eliminarlo. Luego esto es igual a la parte real de menos I sub O partido por C por omega por J por E elevado a J omega T. Este factor es el que corresponde a este factor de aquí, como antes pasaba con el caso de la autoinductancia. Y este otro es elevado a J omega T, que ya hemos dicho que lo único que da como dato es que los fasores giran, o los vectores correspondientes a las amplitudes giran con la velocidad angular omega, para que podamos calcular V sub C de t en este caso como la parte real, que es la proyección en el eje X de este vector o considerado como vector. O sea que en realidad es lo mismo que hicimos con los fasores. Si aplicamos un ángulo omega t al fasor de la intensidad, el fasor correspondiente a V sub CO, que retrasa 90 grados, su componente real es precisamente la misma componente que se obtenía con los fasores, la proyección del vector fasor V sub CO sobre el eje de las X. Bien, pues eso, como vemos, cuando utilicemos los complejos, estas representaciones que hemos dibujado aquí, geométricas, no las vamos a utilizar naturalmente. Solo operaremos con los números complejos. Esa es la gran ventaja que tiene operar con los complejos,
que no hace falta hacer ninguna composición geométrica, mientras que con los fasores hay que tener en cuenta cómo giran y ver su componente según el eje X de cada uno de los fasores. Aquí, simplemente operando con los números complejos, como ya veremos, obtendremos los valores de las amplitudes y de los ángulos de fase, que son los que en realidad interesan. Omega, que es un dato general para todas las magnitudes de voltajes e intensidades en el circuito, es común y además es un dato de partida, dado por la fuente de alimentación, la fuerza electromotriz, la fuente de fuerza electromotriz.